Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. En la parte final vamos a hablar sobre la calosis metabólica y la calosis respiratoria. Y bueno, puedes pasar, por favor, Yusef. Vamos a hablar primero de la calosis metabólica. Una breve definición es que, como dice allí, es un trastorno de equilibrio ácido-base. Entonces, ¿de qué se caracteriza este trastorno? Que bueno, hay un aumento del pH sanguíneo, por tal motivo se dice eso alcalosis. Y debido a una elevación primaria, o sea, es la causa por eso primaria, de la concentración de bicarbonato en el plasma. Luego vamos a evidenciar cuáles son los valores para considerar cuándo es considerado elevado. Entonces, siguiente, por favor. Para explicar un poco la fisiopatología, podemos dividir en dos partes. Cómo se genera la calosis metabólica y cómo se mantiene la calosis metabólica. Hay una diferencia. Primero que todo, ¿cómo se genera la calosis metabólica? Bueno, tenemos cuatro posibilidades, que primero va a ser una pérdida excesiva de iones y de hidrogeniones. Como nosotros sabemos, los hidrogeniones están enlazados con el pH. Mientras mayor sea los números de hidrogeniones, menor va a ser el pH. Entonces, cuando yo pierdo, ¿cómo puedo perder excesivamente hidrogeniones? Ya sea mediante el vómito o mediante una forma de sacar el jugo gástrico. Cuando nosotros hablamos del jugo gástrico, ¿de qué está rico? Está rico de un ácido. ¿Qué ácido es? Ajá, efectivamente. Y ese ácido tiene muchos hidrogeniones, por tal motivo estoy perdiendo de más. Eso causa que haya una menor acidosis estomacalmente y eso causa un exceso relativo de bicarbonato. ¿Por qué digo relativo? Porque en verdad no es que estoy transfundiendo bicarbonato, sino que el bicarbonato que queda ahí simplemente está excediendo al hidrogenión que quedaba. La segunda forma es la entrada de hidrogeniones a la célula. Esto genera un contexto de hipopotasemia. ¿Por qué? Porque el cuerpo desea tener el potasio. Entonces, para ello usa ahí un transportador, que aquí tenemos en el túbulo renal, en la célula intersticial, que es de hidrógeno con potasio. Entonces, como este es el lumen, yo deseo que ingrese potasio. Por tal motivo, yo hago un cambio de potasio por hidrogeniones. Esos hidrogeniones se van a perder, causando así que haya también un exceso relativo de bicarbonato. En cuanto a la tercera, es simple, es un exceso de bases administradas. O sea, yo voy a administrar al paciente, le puedo administrar como un exceso de infusión de bicarbonato, acetato, lactato. Y el otro es alcalosis por concentración. Esta alcalosis por concentración simplemente viene eso que si yo reduzco el volumen extracelular del paciente, va a haber al final un exceso relativo de bicarbonato. También es un exceso relativo porque va a haber mayor soluto, por así decirlo, ¿no? Bueno, siguiente. Y ahora mantenimiento. ¿Cómo se mantiene la alcalosis metabólica? En un paciente sano, el riñón debería hacer todo lo posible para poder eliminar esa alcalosis, ¿no? Pero en un paciente que tenemos aquí como diferentes fisiopatologías, va a causar que se mantenga esa alcalosis. Entre una de ellas es la reducción del volumen extracelular o del volumen arterial efectivo. Eso se ve en pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es acá la fisiopatología? Que nosotros al querer tener mayor volumen, nosotros ¿quién estamos? El sodio, porque el sodio parece que jala los líquidos. Entonces, por tal motivo, aquí lo que va a hacer es que el sodio va a entrar, pero para que entre el sodio también tiene que entrar el bicarbonato. De esa manera va a aumentar así el mantenimiento de esa alcalosis. Aquí la depresión de cloruro y hipocloremia, porque cuando el cuerpo también requiere cloruro, tiene que hacer un intercambio. Pero para ello usa la pendrina, pero para ello va a entrar el cloro a la célula para luego entrar a la base sanguínea, pero va a tener que eliminar el bicarbonato, pero este bicarbonato, como ven acá, es inconcluso, ¿no? O sea, se confunde, pero en pacientes que ya tienen menor cloro, no necesitan este cloro, por tal motivo limita el intercambio. Y entonces esta secreción ya no va a haber mucha secreción, se va a disminuir la secreción. Por tal motivo, lo que debería acá eliminarse no se elimina con tanta frecuencia, ¿no? Entonces se mantiene este bicarbonato a la célula. Y por último, penúltimo, tenemos la hipopotasemia, que es el mismo sentido del primero, que como el paciente requiere potasio, va a haber un cambio de potasio por hidrogeniones, pero este hidrogenio se elimina, por tal motivo va a haber mayor secreción de hidrogeniones y vamos a ir con la alcalosis. Y bueno, por último, el mayor aporte de sodio al túbulo distal va a ser una resorción aumentada de sodio por el canal de NAC. Ya, esto es un poco más confuso, si es que no me siguen. La aldosterona va a estimular la actividad del canal de NAC, que tenemos acá. Este sodio va a ingresar, pero está ingresando sin ningún cambio. Y nosotros, en todos los transportadores, siempre requiere un cambio, de un soluto por otro soluto. Entonces, este sodio luego va a ser absorbido para que entre al vaso sanguíneo, pero bueno,
Pero al entrar acá, el sodio, acá no hay nada que esté intercambiando. Por tal motivo, aquí va a haber un mayor potencial electronegativo en la luz tubular. Para ello, tengo que compensarlo. Por tal motivo, para compensar esta electronegatividad, yo puedo eliminar el potasio y elimino los hidrogeniones. Entonces, es por eso que sigue el mantenimiento. Siguiente. Ya. Bueno, una causa del ATO-DAY, ahí está lo que dije antes: pérdida de hidrógeno gastrointestinal, pérdida renal de hidrógeno, hipopotasemia grave que hemos hablado, la mezclación de alcalis, como lactato, bicarbonato, entre otras cosas, y alcalosis por contracción, ¿no? Que es por el líquido, que ya hemos hablado antes. Ya, siguiente. Ya, mecanismo de compensación. Ok. Cuando hay una alcalosis metabólica, el cuerpo requiere compensar esta alcalosis mediante dos formas. Tenemos el mecanismo respiratorio y el mecanismo renal, ¿no? Aquí lo importante es el mecanismo respiratorio. Entonces, como ven ahí, la alcalosis metabólica se puede definir como un pH elevado, el bicarbonato, no sé por qué me olvidaba, el bicarbonato elevado, que se considera mayor a 26 miliequivalentes por litro. El cuerpo requiere compensar esto. Uno de ellos es el mecanismo respiratorio, ya que al tener, recordemos que el CO2, si juntas con el agua, formas el ácido carbónico. Ese ácido carbónico lo puedes desprender para así tener el hidrogenio, y ese hidrogenio va a hacer que el pH disminuya. Por tal motivo, nosotros ¿qué requerimos? Requerimos hacer que ese CO2 esté aún en el cuerpo. Para ello, podemos estar hipoventilando, porque si estamos hiperventilando, vamos a sacar más CO2. Pero una hipoventilación, no, más bien, entonces, el centro respiratorio reduce la frecuencia y profundidad de la respiración, reteniendo así el CO2 en sangre. Hay un mecanismo renal, sin embargo, no es tan importante clínicamente, porque esto se ve en pacientes totalmente sanos, pero como ya hemos hablado antes, hay mantenimiento. Por tal motivo, no se suele hablar de esto. Y por último, de aquí para hablar, es que un miliequivalente de bicarbonato elevado debería recompensarse de 0.7 miligramos de mercurio. Siguiente. Y para esta que acabo de mencionar antes hay fórmulas para evidenciar si es que el CO2 está recompensando o no está recompensando. O si hay una compensación parcial o una compensación completa, ¿no? La no compensada, como dicen ahí, solo existe el trastorno primario. El trastorno primario es que solamente vas a encontrar el bicarbonato elevado, no sé qué más. Y bueno, el pH sigue alterado, ¿no? Entonces el valor esperado de CO2 no coincide. Pero entonces la fórmula es de una fórmula simple y una fórmula un poco más compleja. Hay una fórmula más clínica que lo vamos a ver luego. Pero ahí vamos a notar que el CO2 va a seguir igual, no va a haber ningún cambio. La parcial es que ya hay un cambio del CO2, pero el pH sigue aún inestable. Y la completa es cuando el pH ya pues, vuelve al rango normal, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a manifestaciones clínicas, para explicar, no se borró ahí, pero para explicar así de forma rápida, tenemos neurológica, muscular, cardiovascular y respiratorias. En cuanto a la primera neurológica, es que, ¿por qué se debe la confusión, la irritabilidad, el letargo, la convulsión y el coma? Se debe porque, como ya hemos hablado antes, aquí hay una disminución de hidrogeniones. Entonces, la albúmina va a querer, la albúmina tiene hidrogeniones. Entonces, para compensar esa pérdida, la albúmina puede liberar sus hidrogeniones para, como dije antes, compensarlo, ¿no? Sin embargo, al liberar esos hidrogeniones, la albúmina se queda libre. ¿Y a quién atrapa? Atrapa el calcio. Entonces, al atrapar el calcio, va a causar como una hipocalcemia relativa. Y esa hipocalcemia relativa es un calcio no funcional, ¿no? Es un calcio que no sirve. Por eso dice relativa, porque está, pero no sirve en su forma activa. Y eso va a causar una hipersensibilidad neuromuscular. Por lo tanto, va a haber confusión, irritabilidad, letargo con convulsiones, entre otras cosas. Y muscularmente también está ahí el problema, pero esto más que todo se debe por el potasio. Como dije antes, por ejemplo, un paciente que requiere hidrogeniones puede hacer un intercambio por potasio. El potasio entra en la célula, se guarda el potasio, causa una hipopotasemia y va a causar esta debilidad, calambres, tetáneas, fasciculaciones, parestesis. También va a causar arritmias, taquicardia, una hipertensión ligera. Bueno, en cuanto a los respiratorios, compensaciones, ya lo hablé antes, que es por la ventilación, y el signo de Chvostek y Trousseau, que es por la hipocalcemia relativa que ya mencioné, de la fisiopatología. Siguiente. Siguiente. Bueno, este es el diagnóstico en gases
que ya simplemente para repetir otra vez, el pH se considera elevado, se considera cuando es mayor a 7.45, bicarbonato se considera elevado cuando es mayor a 26 milicarbonatos por litro, y por último el CO2 vamos a ver elevado por una compensación, ¿no? En algunos casos no vamos a encontrar, pero eso ya depende del caso clínico. Esta es otra fórmula, la tercera fórmula que vamos a usar para los casos clínicos, que bueno, y se tiene que evaluar si es que realmente se ajustó, ¿no? Y si es que no está ajustado a este valor, pues decimos que no está compensado. En el caso clínico lo van a entender mejor. Y bueno, es un ejemplo, por ejemplo, el pH está en 7.52, por tal motivo está elevado. El bicarbonato está en 36, está elevado. Y bueno, sin hacer la fórmula, aquí no se hizo la fórmula porque luego vamos a iniciar la fórmula, está elevado también el CO2, por tal motivo aquí podemos dar una compensación, ¿no? Entonces se define como una alcalosis metabólica con compensación respiratoria. Siguiente. Ya, tratamiento. El tratamiento se centra en dos principales metas. Primero que todo hay que identificar la causa, pero para ello tenemos que evidenciar antes la fisiopatología que habíamos hablado antes. Está la generación y está el mantenimiento. Entonces hay que preguntarnos, ¿el aumento de la concentración plasmática de bicarbonato se debe a? ¿Hay una causa que esté generando esto? Puede ser una pérdida gastrointestinal, como habíamos hablado antes, o una pérdida renal, ya sea una concentración de volumen de líquido, un desplazamiento intracelular de iones al hidrógeno, que eso era en un contexto de hipopotasemia, o una carga exógena de alcali, que es en pocas palabras la administración de diferentes alcalonados, ¿no? Y bueno, la segunda meta que tenemos que evidenciar es revertir los factores que impidan la excreción renal, o sea, el mantenimiento, en resumen. Como dije antes, había 4 posibilidades de mantenimiento, ¿no? La hipotensemia, la hipoculeremia, la misma enfermedad aguda, la misma enfermedad renal aguda que no hace posible el cambio para que se resuelva más bicarbonato, o una reducción del volumen sanguíneo. Siguiente. Yeah. Entonces hay que tratar las causas subyacentes. Por ejemplo, acá para suspender vómitos o succión gástrica, podemos darle inhibidores de bomba de protones o antihistamínicos. Antihistamínicos. En este caso los H2. Hay que suspender o reducir diuréticos si es posible por el mecanismo renal. Hay que eliminar el aporte de los alcalinos que están dando, o sea, hay que parar de administrar. Para que no se confundan, no es antihistamínicos H2, H2, H1, diferente. Sí, ¿no? En este caso se refiere a los H2, no se vayan a confundir. Sí, y bueno, ese es en cuanto a la causa subyacente, o sea, la primera parte. En cuanto a corregir los factores, que ya habíamos hablado que eran 4 factores, podemos, por ejemplo, si es un problema de volumen, hay que expandir el volumen y hay que dar el cloro. Como dije, la hipocloremia es lo que causa este mantenimiento. Por tal motivo, si hay hipovolemia, podemos dar un suero fisiológico. Hay que reponer potasio, porque es lo que se va a perder, siempre con cloruro de potasio. Porque si damos citrato, se genera más bicarbonato. Y bueno, eso es la base importante. Y así, el volumen, pasa el volumen, anterior, antes del anterior. Ya, entonces, cuando un paciente con depresión de volumen extracelular, un paciente con hipovolemia, como dije antes, podemos tratar con suero fisiológico isotónico. Hay que restaurar el volumen, más el cloro. El beneficio de esto va a ser la reducción de la resolución proximal del bicarbonato y aumenta así el cloruro en túbulo distal, ¿no? Y de esa forma se va a poder disminuir la secreción de bicarbonato. Sí. Perdón, aumentar la secreción de bicarbonato. Así sí, porque el otro es uno. Tenemos una alcalosis post-hipercámnica. Recuerden que hipercámnica viene siendo en sí que la compensación de una manera de que tenemos que corregir bruscamente ese CO2 que se está queriendo liberar. Entonces, por tal motivo, el manejo es que si hay hipovolemia, ya hablamos antes de suero fisiológico, y si requieren diuresis, hay que dar acetosalamida para así aumentar la excreción de bicarbonato. Y bueno, hay que vigilar a algunos pacientes con EPOC graves que empeoran con la acetosalamida. En la enfermedad renal aguda o crónica, los riñones no eliminan bicarbonato, estos pacientes. Entonces, por tal motivo, la corrección con líquidos o acetosalamida suele fallar. Entonces, ¿qué solemos hacer ahí? La opción es dializar con baño bajo en bicarbonato. Y en terapia también podemos usar terapia de reemplazo renal continuo. Y bueno, hay que ajustar el líquido, ¿no? Dependiendo del paciente, con la reposición. Y por último, en casos graves, tenemos aquí la alcalosis metabólica grave, que se considera cuando es un pH mayor a 7.55 o un bicarbonato mayor a 50 milicarbonatos por litro. Esos pacientes, si es que no se puede dializar, hay que darle una infusión de ácido. Hay que darle ahí por vía central,
Bueno, aquí el objetivo va a ser en sí la corrección parcial, inmunotilizar y reevaluar. En un resumen de todos los tratamientos que hay que... El cloruro y volumen son claves, ¿no? Ya que el cloruro, acuérdense que es algo que va a seguir manteniendo esta alcalosis, y sin cloro y el riñón no pueden excretar bicarbonato, ¿no? Porque requiere el cambio. Entonces, la hipoglucemia va a perpetuar la alcalosis, y ya lo vimos antes, por tal motivo hay que brindar también este potasio. Hay que estimular la resolución de bicarbonato en el túbulo proximal. Y bueno, lo demás ya lo van a ver que la cetosamida es útil en pacientes hematosos. Muy bien. Bueno, compañeros, para continuar con la exposición, me tocó alcalosis respiratoria. Una breve definición. Es un trastorno del equilibrio ácido-base producido por una disminución del CO2. A causa de eso, el bicarbonato tiene que disminuir para contrarrestar esa causa, ¿no? Entonces, por ello, los hidrogeniones bajan, pero nosotros, como sabemos, hidrogenión es inversamente proporcional al pH, entonces el pH tiene que subir. Por ejemplo, en este caso, trastorno alcalosis respiratoria, el pH está elevado, como se puede apreciar ahí. El cambio primario que se da es por bajo PCO2, pero eso hace que los riñones entren a tallar ahí, ¿no? Bajando el bicarbonato, pero eso se da de manera crónica, como vamos a explicar ahora. Como le estaba diciendo, paso, siguiente. Son dos tipos. El primero es agudo y crónico. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? Muy aparte del tiempo, es que en el agudo los riñones todavía no, se podría decir, no están haciendo efecto, no tratan de ayudarle al pulmón a contrarrestar eso. Entonces, todavía no hay presencia de la disminución de bicarbonato. Por eso, por cada 10 milímetros de mercurio de PC2 que baja, disminuye solo 2 miliequivalentes de bicarbonato. En cambio, cuando ya es crónico, los riñones ya dicen, ya, vamos a ayudarle, ¿no?, a los pulmones. Entonces, en este caso, ya disminuye demasiado el bicarbonato para poder contrarrestar eso. Siguiente. Las principales causas, vamos a clasificarlo en dos. Uno en agudo y los otros en crónicos. Agudo, lo más típico no sé, en estudiantes, la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad, estrés, dolor, actividad sexual, tal vez trastornos pulmonares como la neumonía, EPOC. Eso hace que nuestro cuerpo produzca mayor respiración, hiperventila, y al hiperventilar se pierde CO2. Al perder CO2 entra en un proceso de hipocapnia. También tenemos metabolismo aumentado, por ejemplo, el ejercicio violento, falta de entrenamiento, hipertiroidismo o algunos trastornos cerebrales, ¿no?, como la hemorragia cerebral, traumatismo encefalocraniano. Eso hace que llegue al centro respiratorio y se produzca mayor disminución de CO2. Y ahora, en la clasificación de las causas de alcalosis respiratoria crónica, lo más típico es el embarazo. Se sabe que la progesterona incrementa la sensibilidad del centro respiratorio, del CO2, así ocasionando una hipocampia. Siguiente. Ya bueno, como estaba mencionando, son dos principales causas, se podría decir. Uno es por la hiperventilación y el otro es por la hipocalemia. ¿Alguien me podría decir por qué es por la hipocalemia? No exactamente. ¿Alguien? ¿Causa de la hipocalemia? O sea, ¿por qué por la hipocalemia se puede dar una alcalosis? Porque el organismo quiere sacar más potasio de la célula y mete hidrogenio. A nivel del túbulo distal, lo que hace que la célula, cuando hay poco potasio, saca potasio de las células, y al sacar potasio intercambia con hidrogeniones, ¿no? Eso hace que produzca una alcalosis. Sí, está bien. Veo algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo las parestesias por bajo potasio, tetania, arritmias, ¿no?, como ya el doctor estaba mencionando, las arritmias, disnea, taquipnia o la hiperpnea. Básicamente los problemas cardiológicos se da por bajo potasio, ¿no?, a causa de la alcalosis, que trata de contrarrestar eso para producir mayor hidrogenio. En la crónica
ya prácticamente nuestro cuerpo se acostumbra o se adapta a esos cambios y prácticamente es asintomático. En el peor de los casos, hay trastornos del sueño, problemas de memoria o cambios de personalidad. En diagnóstico, ¿qué es lo primero que pedirían ustedes ante este problema? Por ejemplo, un paciente que va a, no sé, a la sierra y le falta oxígeno, por ejemplo, empieza a hiperventilar, ¿verdad? Y llega a la consulta, ¿qué es lo que pedirían? Ajá. Ya está bien. Y también en personas, en patologías respiratorias, por ejemplo, se pediría rayos X, tomografía de tórax y también electrocardiograma, ¿no? Para ver tal vez problemas cardiovasculares. Entonces, para el diagnóstico se tiene que tener en cuenta los valores, que es muy importante. El pH, ¿de cuánto a cuánto va el rango normal? Exacto. El CO2 va desde 35 miligramos de mercurio a 45, ¿no? Y el bicarbonato es de 22 a 26, otros a 28. Muy bien. Ya, bueno, el mecanismo de compensación son tres, básicamente. Vamos a dar un ejemplo claro y preciso, creo. Un estudiante de medicina, por ejemplo, que está ante un traumatismo, está evidenciando un paro cardiorrespiratorio de un paciente de 70 años, por ejemplo. Son tres estudiantes de medicina. El primero se queda sin hacer nada. Es más, se va de la escena para que digan, no, yo no soy el culpable de eso. Eso es lo mismo que pasa, en este caso, el riñón no actúa, entonces no está compensada. El riñón dice, no, bueno, todavía no voy a hacer nada, y el bicarbonato se queda normal, no disminuye para bajar la alcalosis respiratoria. Entonces, en la siguiente, un estudiante que ayuda parcialmente, se podría decir que ya llama a la emergencia, ¿no? Pero no entra a hacer RCP. Eso es el parcialmente compensado. Que el pH, que el bicarbonato recién está empezando a disminuir poco, que los riñones ya no reabsorben bicarbonato y el hidrógeno en el túbulo distal se está reabsorbiendo poco a poco para poder contrarrestar. En cambio, el completamente compensada es cuando el alumno hace su RCP correctamente, llama al 116, todo eso, y lo mismo, ¿no? En los riñones bajan el bicarbonato para poder contrarrestar eso. Entonces hay mayor excreción urinaria de bicarbonato, se conserva más el hidrógeno y el equilibrio entre PCO2 y bicarbonato se restablece. Por ejemplo, esto pasa en las embarazadas, ya es un proceso crónico. El completamente compensado es un proceso crónico y se da en las embarazadas para que pueda estar bien, ¿no? Poder contrarrestar todo esto. Ahora vamos a ver algunas fórmulas de compensación esperada. Como había mencionado al inicio, si es un proceso agudo, según otras guías dicen que un proceso agudo va desde los 48 horas hasta las 72 horas. Después de eso recién el riñón entra a hacer el mecanismo de compensación. Entonces, en un proceso agudo, por cada 10 milímetros de mercurio que baja del CO2, disminuye bicarbonato 2 miliequivalentes por litro. En cambio, en el crónico es al doble, disminuye cada 4, de 4 a 5 aproximadamente. Por ejemplo, si un paciente, no sé, está con crisis de ansiedad por su examen, ¿no? Vamos a ponerle que su CO2 al inicio es de 40, por la hiperventilación baja a 20. ¿Cuánto sería su... Pásale siguiente. Y vamos a poner ya de ahora un acuerdo que para fines de cualquier evaluación, poner esos términos de 48 horas más o menos, Okay. para los agudos, porque en otra literatura pueden encontrar diferentes, ¿cierto? Entonces 48 horas para nosotros, ¿ya? Ya, en el agudo, ¿cuánto de bicarbonato tendría que disminuir para estar compensada? Pero ¿cuánto? Si al inicio tuvo 40, bueno, lo normal es 40, pero ahora su CO2 está a 20. 4. Y en crónico, de 8 a 10 aproximadamente. Sí, está bien. Y entonces, siguiente, con tratamiento. El tratamiento es clave, como yo he mencionado, como en la alcalosis metabólica, es buscar el punto de origen, ¿no? Desde dónde viene todo ello. Por ejemplo, primero, antes de nada, tenemos que saber que la alcalosis respiratoria no es un proceso grave a comparación de la alcalosis metabólica. Que la alcalosis respiratoria se puede manejar tal vez con fármacos, por ejemplo, en una crisis de ansiedad, darle un ansiolítico, ¿no? En una hipoxia por, no sé, neumonía o por EPOC, darle oxígeno. En una sepsis o fiebre o dolor que causa la alcalosis respiratoria, darle, no sé, para bajar la fiebre, no paracetamol, entre otros. En la altitud,
lo más común, la acetazolamida. ¿Cómo actúa la acetazolamida? Inhibe la liberación de hormonitos. Ajá. Muy bien. Bueno, mi compañera yo sí va a continuar con el... Ya, muy bien. Vamos a continuar. Tu apellido es tu apellido. Yo soy Isis. Vamos a continuar con la interpretación de pH y balance de gases. Continúa. Ya, en primer lugar, ¿qué es una gasometría? A ver, quizá alguien me puede dar una definición así concisa. Claro, podemos decir, ¿no? Que es ese examen. ¿Cuál que es tu nosotros- nombre? ¿Podrías darme tu nombre? Sergio Guavi. Gracias, Sergio. Ya, podemos decir que como tal es ese examen que nosotros vamos a realizar para poder ver los gases arteriales y también, digamos, para poder ver el balance que existe entre las sustancias ácidas con las bases. ¿Continúo? Ya, ¿cuáles son los valores a nivel del mar? Lo que es el potencial de hidrógeno, es decir, el pH arterial, que bueno, ya mucho hemos hablado, que se define como la concentración de hidrógenos que tenemos en la sangre, va a tener un valor aproximado de 7.35 a 7.45. También vamos a ver lo que llegaría a ser la presión arterial de oxígeno, que bueno, en realidad esto lo vamos a definir como la cantidad de oxígeno que existe en el plasma, pero oxígeno que se encuentra disuelto, porque vamos a ver que la saturación de oxígeno, saturación parcial de oxígeno, a lo que se refiere es a la cantidad de oxígeno que nosotros encontramos, pero que se encuentra unido a la hemoglobina. Entonces ahí vemos una diferencia, ¿no? De presión parcial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Y de la presión parcial de oxígeno, los valores normales son de 80 hasta 100 y de la saturación más de 90. Y hay que considerar que es arterial, ¿no? Claro, Porque a veces puede sacar una muestra venosa. exacto. Y con respecto a la presión arterial del CO2, que bueno, nos indica la ventilación, ya también mucho lo hemos hablado, el intercambio gaseoso, pues lo normal oscila entre 35 a 45. El bicarbonato, que bueno, en realidad es un amortiguador muy importante, ¿no? Porque cuando el hidrógeno está aumentado va a ayudar a amortiguarlo uniéndose a él para poder disminuirlo. Y es que en realidad, ¿por qué decimos que tener cantidad excesiva de hidrogeniones en la sangre es malo? Porque puede hacer muchas cosas malas. Una de ellas es que puede desnaturalizar a las proteínas, es decir, que ya no ejerzan su acción, porque naturalizadas, estas van a ejercer su acción. Otra de las consecuencias también es que destruye a las células y así altera muchos procesos fisiológicos que nosotros tenemos. Entonces, la cantidad normal de bicarbonato en sangre es desde 22 hasta 28 o 26, algunos lo consideran. Ya, siguiente. Ahora, con respecto a la gasometría, no solo vamos a tener los valores que ya mencioné, los parámetros que mencioné, perdón, sino también vamos a tener lo que son los electrolitos, ¿sí? Y digamos, vamos a asociar los electrolitos al cálculo del anión GAP. Vamos a empezar hablando con respecto a lo que es el anión GAP. Digamos, generalmente, básicamente, podemos decir que una sustancia ácida está conformada por anión e hidrogenión. O sea, es como que lo básico, ¿no? El ácido láctico, por ejemplo, está considerado o conformado, por hidrogenión y el lactato. Así el ácido oxílico, entre otras más sustancias. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Es que en nuestro cuerpo, bueno, en nuestra sangre, tenemos sustancias positivas, negativas, que son los cationes y los aniones. El catión principalmente que tenemos en nuestra sangre es en realidad el sodio. Luego los aniones que tenemos son los principales, estamos hablando de los representantes porque hay muchos más, son el cloro y el bicarbonato. Aunque también podríamos considerar a los cationes, dentro de los cationes a lo que es el potasio, ¿no? Pero como sus cantidades son mínimas, no se considera mucho. En la
fórmula del anión GAP no se considera mucho. Ya bueno, pero una pequeña parte de lo que llegarían a ser los aniones no pueden ser medidos. Acá el sodio, el cloro, el potasio, el bicarbonato sí pueden ser cuantificados, pero hay otras sustancias, aniones en realidad, que no pueden ser cuantificados. Ahí está el lactato, el oxalato, los cuerpos cetónicos, que como tal no hay un examen, ¿no?, que te diga, ya, este es el parámetro normal del lactato. O también, digamos, como su concentración es muy variable, muy diferente, por eso no se puede medir. Entonces, lo que hace el anión GAP es darnos esa cantidad que no puede ser cuantificada de los aniones. Y esa llegaría a ser la definición de anión GAP, ¿no? Lo que son pues los aniones no cuantificables que tenemos a nivel de nuestra sangre. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque, bueno, como ya hemos visto, hay trastornos ácido-base que nos van a generar el aumento de lo que es el anión GAP. Y pues, de alguna manera nos va a ayudar a identificar la causa o quizá el tratamiento también. Bueno, hay un ejemplo, quizá alguien conoce lo que es el etilenglicol. Es una sustancia que está en un componente de los coches. Son los anticongelantes. Ya, ahí está esta sustancia. Y en realidad es un ácido tóxico. ¿Por qué? Porque cuando una persona lo ingiere, o cuando ya está en el cuerpo este ácido tóxico, lo que hace es convertirse a ácido oxílico. Entonces, el ácido oxílico pues tiene hidrogeniones dentro de su componente. Hemos dicho, ¿no?, que un ácido está formado por un anión e hidrogenión. Ya tiene hidrogeniones, va a generar una acidosis. Y bueno, por parte del oxalato, pues va a generar un aumento del anión GAP. Entonces, ahí podríamos ver que si es que una persona se infecta se intoxica por este ácido tóxico, vamos a ver que va a generar una acidosis y con anión GAP elevado, ¿verdad? Muy bien. Los valores normales del sodio son de 135 a 145, el potasio de 3.5 a 5 está considerado acá, pero también podemos decir hasta 5.5, ¿no? Y ahí pueden ver los otros. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que es la interpretación de los gases arteriales. Siguiente. Ya. Siguiente. Primero vamos a determinar si es que la muestra está bien tomada. Miren, por ejemplo, estamos en el contexto de que ya a un paciente le han sacado la muestra de su sangre, ¿no? Entonces el tiempo que se ha demorado para ir hasta el laboratorio ha sido un tiempo prolongado. Debe ser un tiempo adecuado, no mucho. ¿Por qué? Porque en este tiempo puede alterarse lo que es el pH. Ya, se ha alterado y ponte que sea el pH de la persona a la cual se ha sacado la muestra 7.51, por ejemplo, ¿no? Pero en el laboratorio se nos menciona que es 7.21. Entonces ahí ya podemos encontrar un trastorno, pero ese no es su verdadero pH. Entonces, ¿cómo nosotros nos podamos dar cuenta de eso? Y para ello vienen lo que son estas fórmulas. Son dos fórmulas. En estas fórmulas lo que se hace es, como tal, tomar la concentración de hidrogeniones que realmente va a tener el paciente y cómo nosotros podemos identificarlo. En la primera fórmula, la que ven de azul, por medio del pH. Vamos a utilizar el pH que nos han dado en el laboratorio. Y la otra fórmula es por medio del CO2 y también el bicarbonato. Entonces nosotros en estas dos fórmulas vamos a obtener rangos determinados que nos indican la concentración del hidrogenio y vamos a compararlas. Para poder entender mejor un ejemplo. Pero antes, digamos, la diferencia que tiene que haber entre estas dos fórmulas tiene que oscilar entre más o menos 2. Si es que pasa de esto, pues ya probablemente sí haya un error de laboratorio, un error en quizá tomar la muestra o entre otras cosas. Ya, un ejemplo, acá vemos que el paciente ya tiene un pH de 7.34. Entonces,
Vamos a utilizar la primera fórmula. ¿Cuánta concentración de hidrogeniones tiene? Ahí nos sale, ¿no? Vamos a restar 7.80 menos 7.34 por 100, que nos saldría 46. Luego, en la siguiente fórmula, también vamos a sustituir el CO2 que se nos da y el bicarbonato que obtenemos por medio del examen. Y ya ahí, con el mismo pH, que es 7.34, comparándolo arriba y abajo, obtenemos un valor de 45.5. Entonces les pregunto, ¿esta muestra sí está bien tomada probablemente? Sí. Claro, exacto, ¿no? Porque hay una variación de 0.5 y tenemos que si varía más o menos 2, ahí sí probablemente la muestra sí estaría alterada. Ya, ese es el primer paso que nosotros debemos realizar. El segundo paso es determinar si el paciente está en acidemia o está en alcalemia. Entonces ya para ello vemos el pH. Acidemia pues sabemos menor de 7.35 y alcalemia, que le vamos a decir ya como acidosis alcalosis, ¿no? Mayor de 7.45 la alcalemia. Ya, el tercer paso es identificar el trastorno primario. O sea, ¿qué es lo que ha generado que haya acidemia y alcalemia? Acidosis, alcalosis. Y esto lo podemos lograr viendo, digamos, cuál de los dos parámetros, porque vemos dos, ¿no? Puede ser de causa respiratoria o metabólica. Vemos estos dos parámetros. ¿Cuál se aleja más de su valor normal? Entonces, esta sería la causa primaria. Y digamos, esto también nos va a ayudar en un trastorno mixto, porque en un trastorno mixto el pH está alterado, el CO2 está alterado y el bicarbonato también. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuál ha sido primario? El que más se ha alejado de su valor normal. Porque ya probablemente el otro valor, sea CO2 o bicarbonato, está alterado porque ya está dándose una compensación. Ya, muy bien. Entonces, siguiente. Ya. Como cuarto paso, vamos a identificar el trastorno secundario. Y para esto, en realidad, están todas las fórmulas que ya a lo largo de esta clase se ha ido mencionando, ¿no? Tanto en el tema de alcalosis, acidosis, ya, pero bueno, para recalcar, en la acidosis metabólica, una fórmula que mucho se utiliza es la fórmula de Winter. Y luego también vamos a tener, ahí ustedes ya pueden ver, ¿no? Lo leen, y de esa manera vamos a identificar el trastorno secundario, pero ¿cuál es el objetivo de esas fórmulas? El objetivo como tal es ver si es que hay compensación o no. Eso es lo que tienen que saber, ¿no? Lo de las fórmulas lo consiguen, ¿no? Pero tienen que saber que eso es para ver si hay compensación, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, ya lo que iba a mencionar es que, por ejemplo, ¿no? Si es que un paciente tiene una acidosis metabólica, la compensación usualmente suele ser lo contrario, es decir, una alcalosis respiratoria. Y ya con eso como que mentalmente podemos decir cuál sería la compensación. Pero ya después ahí tenemos todas las fórmulas que podemos utilizar. Siguiente. Ahora sí, pasamos a los casos clínicos. Bueno, van a ser dos casos clínicos. Creo que el profesor está dando puntos, así que a ver si responden. Como dicen, claro, yo siempre evalúo. A ver, primer caso clínico. En los seminarios saben que son evaluados, los dos seminarios tienen evaluación. Paciente femenina de 28 años que acude al servicio de urgencias refiriendo vómitos repetidos aproximadamente de 6 a 7 veces al día. Desde hace 3 días, los vómitos son de contenido alimentario, no biliosos ni hemáticos. Refiere también náuseas intensas, fatiga, debilidad generalizada y mareos al ponerse de pie. No ha podido ingerir líquidos adecuadamente, no presenta fiebre ni diarrea. Ya, hallazgos físicos, bueno, lo único acá es que la frecuencia respiratoria está en 18, la frecuencia cardíaca está en 102, la presión arterial está en 90-60, temperatura estable, estado general deshidratada, mucosas secas, algo somnolienta, pero orientada, signo de deshidratación, piel seca, pliegue cutáneo lento, abdomen blando depresible sin dolor a la palpación. Este es el lado. El pH está en 7.53, el CO2 está en 46 y el bicarbonato está en 36. Ya. ¿Cuál de las siguientes opciones define el trastorno ácido-base en este paciente? Tres, alcalosis metabólica. Ya. A
A ver, espera, aún no viene la pregunta. Aquí viene la verdadera pregunta. A ver, me gustaría que lo expliques. Sí, aquí donde lo voy a O sea, explicar más ¿cuál es el detalle. proceso para que tus compañeros, Ya. o entiendo que algunos ya lo saben, pero lo importante, como siempre les he dicho, es el modo. Bueno, primero que todo hay que fijarnos en el pH, ¿no? Lo primero que hay que fijar en el pH. ¿Está en alcalosis o acidosis? Está alcalosis. ¿Por qué preocupar? Ya, hay una calemia. Ajá, muy bien, hay una calemia. Entonces, bueno, ahora hay que fijarnos en el trastorno primario. Para ello, podemos guiarnos primero en el bicarbonato, para luego fijarnos si hay una compensación o no. Entonces, el bicarbonato, al principio, como ven acá, está en 36 y el valor normal está a 26. Por tal motivo, está elevado. Entonces, podemos considerar que aquí hay una alcalosis metabólica. Pero ahora hay que evidenciar, hasta ahí está bien, alcalosis metabólica. Y ahora la pregunta es, ¿está compensado o no está compensado? Ustedes dirán, bueno, está elevado, ¿no? Pero ¿es suficiente que esté elevado? ¿Es suficiente que esté más del valor normal? Solamente con la fórmula podemos evidenciar si está compensado o no está compensado. Entonces, bueno. Entonces, aquí... O sea, ahí podemos saber si solo hay compensación, pero más no si es adecuada o sí, no. más no si es adecuada o no es adecuada. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que el CO2 es de 46. Ya. Entonces, la fórmula que... estamos desglosando aquí la fórmula, no he puesto aquí la fórmula tal cual, pero desglosando la fórmula, primero que todo vamos a evaluar cuánto es el bicarbonato hallado, ¿no? Para ello tenemos que restar el bicarbonato actual menos el promedio que se suele hallar, que es el promedio es 24. Esto nos da 12. Entonces, este 12 lo vamos a guardar. ¿Por qué? Porque acuérdense que por cada... A ver si acuerdan esto. Bueno, aquí está. Por cada miliequivalente de bicarbonato elevado, ¿cuánto es el CO2 que debería elevarse? 2.5. En una alcalosis metabólica. En alcalosis metabólica. Por cada miliequivalente de bicarbonato elevado, ¿cuánto se debe elevar de CO2? ¿Cuánto? 2.5. Eso. Alguien dijo la respuesta. No. 0.8. 0.8. ¿No? Ya, ¿quién dijo 7? ¿Quién dijo 7? ¿Quién dijo 7 en verdad? Tú dijiste 7, ¿no? Sí. Ya, sí. Por cada miliequivalente de bicarbonato elevado se debería elevar el CO2 desde más del 0.7, ¿no? Entonces de ahí vamos a considerar. Entonces por tal motivo ese número es el que se suele usar para la fórmula, para la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar el bicarbonato obtenido, que es 12, multiplicado por 0.7 nos da 8.4. Entonces ese va a ser el valor de compensación. Sin embargo, tenemos que aún sigue la fórmula. El CO2 esperado ahora sí es igual a 40, que es el promedio, usamos otra vez el promedio, más 8.4, que acuérdense que este valor obtenido fue el valor ya, que siempre no va a ser el que es 0.7, multiplicado por la resta del bicarbonato obtenido menos el promedio. Entonces, CO2 esperado, que es el promedio es 40, más el valor obtenido 8.4 de compensación, nos da igual a 48.4. Sin embargo, puede variar. Para ello usamos un número que es más menos 5. Entonces, ese es el valor de posible compensación. 43.4 a 53.4. Entonces, ese rango. Ajá, ese rango. Pues. Claro. Entonces, el CO2 del paciente es igual a 46. Esa es una fórmula. Hay varias fórmulas, pero es una de las más fórmulas que se usa. El CO2 del paciente es 46. Entonces, no sobrepasa el máximo, por lo que es un trastorno de alcalosis metabólica simple y está ciertamente compensada. Parcialmente compensada, se parece, ¿no? Porque el CO2, el pH aún sigue elevado. ¿Está claro para todos? Sí. Ya. Que conste. ¿Qué conste? Bueno, Yusef, ¿vas a hacer el caso 2? Sí. ¿O quieres que haga yo el caso 2? ¿Dónde? Caso 2. Ya. Presente. A ver, el caso 2. Paciente, mujer de 24 años, estudiante universitaria, con motivo de consulta. Me falta el aire y siento mareos. Desde hace 30 minutos. La paciente se encontraba presentando su examen final cuando inició con palpitaciones, sensación de ansiedad intensa, mareos y hormigueos en manos y alrededor de la boca. Sus compañeros refieren que comenzó a respirar rápido y superficialmente. No ha tenido dolor torácico ni antecedentes de enfermedad pulmonar. O sea, sana solo con ansiedad.
Antecedentes personales, sin comorbilidades conocidas, no uso de medicación habitual, no consumo de drogas ni alcohol. Al examen físico, ahí pueden apreciar el examen físico. ¿Ya qué es? ¿Cuál sería el trastorno? Ya. Igual que en la alcalosis metabólica, lo primero que se ve es pH, ¿verdad? Y después del pH, ver el bicarbonato, si es metabólica o respiratoria. No pasa ahí. Ya, no pasa. Ya. ¿Ustedes creen que está compensada o no está compensada? ¿Cuánto sería su compensación? Ojo que por cada 2 de CO2, no, perdón, cada 2 de bicarbonato tienen que bajar 10. Y eso es en la aguda. Y en este caso es aguda o crónica. Claro, 30 minutos. Ya, vamos a hacer los puntos, ¿ya? Siguiente. Ya, el bicarbonato inicial es de 40, pero ahora tiene 28, entonces sería 12. Tendríamos que hacer una regla de 3 simple, ¿no? El bicarbonato normal, que era de 24, lo restamos la diferencia del CO2, que sería 2 entre 10, igual a 2.4 aproximadamente, que sería algo de 21.6, pero el bicarbonato de nuestro paciente es de 24, o sea, no está compensado. Ajá. Eso sería, a diferencia de alcalosis metabólica, que ellos sí tienen un rango, ¿no?, de compensación. En cambio acá, como no pasa los valores normales del bicarbonato, se podría decir que no está compensada ni parcialmente compensada. Nada. Estos dos casos serían de este temita muy importante y repasarlo en gases arteriales. Muy bien, chicos, nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero creo que ha sido importante. Este último tema no tuvimos en la clase, pero creo que lo han hecho muy bien sus compañeros, así que se complementa a las clases que teníamos. Nos queda pendiente solamente la clase de shock, que la vamos a hacer el día miércoles, y pensaba hoy día avanzar un tema, pero así va a ser muy difícil a la hora. Entonces el próximo tema es heridas. A partir de la próxima empezamos con las clases ya de técnica quirúrgica.